¿Cómo mejorar la movilidad de Bogotá? En los últimos años, las diferentes administraciones han abierto el debate sobre la ampliación del sistema de transporte público en Bogotá. Ante tal polémica, la pregunta que surge es la siguiente: ¿metro o Transmilenio? Y si es metro, ¿elevado o subterráneo? Dado que nos dicen que Transmi es lo peor y que el metro va a solucionar nuestras vidas, es importante que entendamos cómo funciona la movilidad de las ciudades, cómo se planean las ciudades y las características de los sistemas de transporte disponibles. Adicionalmente, vamos a establecer una comparación con ciudades líderes en transporte público y urbanismo para entender mejor los conceptos de transporte. Bogotá tiene alrededor de 8 millones de habitantes y necesitamos realizar desplazamientos para ir a estudiar, trabajar y divertirnos. En total hacemos un poco más de 13 millones de viajes al día, excluyendo los viajes a pie, de los cuales casi el 60% son hechos en sistemas de transporte público. Hagamos una primera comparación. Londres tiene un número de habitantes similar a Bogotá, pero tiene 25 millones de viajes. Esto es porque no solo existen más viajes porque hayan más personas, sino que se hacen más viajes por persona a medida que cambian las condiciones socioeconómicas, siendo el transporte público de Londres reconocido mundialmente por su calidad. Adicionalmente, Bogotá y Colombia tienen un número muy bajo de vehículos particulares para nuestra población en comparación internacional. Si bien tenemos una baja tasa de motorización, la congestión en Bogotá y la calidad de transporte público se han deteriorado notablemente. Y esto es debido a que no hemos expandido la red de vías, buses y sistemas de transporte público masivo adecuadamente en Bogotá. Nótese que sí nos llegan los impuestos prediales, valorizaciones y sobretasas a la gasolina muy cumplidamente. Mientras que en el 2003 y el 2015, el número de vehículos se triplicó. La malla vial tan solo aumentó en un 3% entre el 2005 y el 2015. Estas decisiones en transporte son responsabilidad del gobierno, en especial de la alcaldía, la Secretaría de Movilidad y el Consejo, a quienes nosotros elegimos con nuestros votos. En la movilidad de las ciudades debemos entender que entre más vehículos existan en las vías, mayor congestión existirá si no se construyen vías a la misma tasa. En las grandes ciudades del mundo existen altos niveles de congestión y tan solo se espera que esto empeore. La forma de planear la movilidad de la ciudad se basa en estudiar nuestros comportamientos de viajes, estudiando de dónde a dónde viajamos con la matriz de origen y destino. Las barras azules representan el número de viajes que se generan en cada zona y las barras verdes muestran cuántos viajes terminan en esa zona. Ahora bien, ¿qué es eso de un sistema de transporte masivo? Un sistema de transporte masivo tiene varias características. Son sistemas con vías exclusivas, estaciones especiales y tarjetas prepago. Si te das cuenta, estos elementos los comparten el Metro de Londres, el de Medellín y el Transmilenio en Bogotá. ¿Y entonces qué hace y qué no hace el Metro y el Transmi? En una investigación de la Universidad Javeriana, les preguntamos a los usuarios de bus y Transmi si están a favor o en contra de la construcción del metro. ¿Y qué era eso que creían que hacía el metro y no el Transmi? En general, las personas esperan que el metro sea más rápido, más cómodo, con menos robos, más ordenado, más barato, sostenible y estéticamente agradable. Analicemos los dos criterios más mencionados: la velocidad y la comodidad. Si bien los trenes tienen una mayor velocidad final, en operaciones en metros de ciudades deben parar mucho, y por eso hay operaciones de metro que tienen menor velocidad promedio que Transmi, como el de París. El metro de París tiene una velocidad de 20 km por hora y el Transmi tiene una velocidad promedio muy similar en servicios regulares y hasta 34 km por hora en troncales como las de la 30 en servicios expresos. Algo similar a la velocidad promedio del Metro de Londres. La velocidad en sistemas de transporte masivos en ciudades depende de la distancia entre paradas y estaciones. ¿Y la comodidad? Primero debemos entender que en realidad, aún en los metros de las grandes ciudades, las personas van de pie en horas pico, y la principal medida de comodidad
es la cantidad de personas por metro cuadrado que van en el vehículo. Y eso no depende solo del modo de transporte, sino de la operación del modo de transporte, es decir, cuántos vehículos se envían por línea por hora y la demanda de pasajeros por hora. En Europa se espera que en hora pico viajen menos de 5 personas por metro cuadrado, mientras que en China hasta 8. Lo que sí depende del modo es la capacidad máxima de la línea por hora. Se reportan operaciones capaces de transportar más de 80.000 pasajeros por hora por sentido. Y Trasmi reporta operaciones de hasta 44.000 personas por hora por sentido. Pero como te has dado cuenta, son demasiadas personas por vehículo, haciéndonos esperar mucho tiempo para poder encontrar un vehículo donde viajar. Y un tema adicional: en vehículos muy llenos, las mujeres llevan la peor parte. Estudios sugieren que las líneas de Trasmi pueden operar con 35.000 personas por hora por sentido, ofreciendo cierto grado de comodidad, es decir, con 5 o menos personas por metro cuadrado, algo parecido a la calidad esperada en Europa. ¿Y eso qué significa para Bogotá? Pues significa que las líneas de transporte público masivo que demanden más de 35.000 personas por hora por sentido deben tener metro. Retomemos la matriz origen y destino de los viajes de Bogotá. Observemos que sobre el corredor oriental se demandan una gran cantidad de viajes y es por ello que el Trasmi llegó a su máxima capacidad sobre este corredor. Es claro que se necesita una capacidad muy superior a los 50.000 pasajeros por hora por sentido para satisfacer las necesidades actuales y futuras sobre este corredor. Y entonces, ¿por qué no metro en todas las líneas? Porque debemos tener en cuenta otro factor muy importante en la gestión pública, y es cuánto podemos invertir en el desarrollo y funcionamiento de la ciudad. Bueno, ¿y si construimos metro, elevado o subterráneo? La capacidad y la velocidad dependen del número de vagones, frecuencia y distancia entre estaciones, lo cual depende de cómo se configure el sistema y no de si es elevado o subterráneo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Principalmente 3. Costos de construcción, riesgos en la construcción, impacto visual. La construcción del metro subterráneo puede costar un 40% más que el metro elevado, pero presenta muchos más riesgos en su construcción. El trazado en la línea norte del metro tiene complicaciones dado que los suelos de Bogotá son lodosos. Y eso quiere decir que el metro subterráneo de Bogotá por la línea planteada sería una de las construcciones de metro más caras del mundo. Un ejemplo de nuestros problemas de ejecución es el deprimido de la 94. Inicialmente presupuestado por 46.000 millones de pesos y terminó costando 170.000 millones de pesos porque tuvieron que trasladar las redes de acueducto y problemas adicionales, como mala planeación y ejecución. El metro elevado puede ser usado como elemento de renovación urbana siempre y cuando se tenga este factor en cuenta en su diseño. Por ejemplo, las estaciones de la 10ª podrían ser usadas como elementos de renovación en las partes más deprimidas de la Caracas. Como ciudadanos es importante que entendamos cómo funciona la ciudad, lo que nos prometen nuestros gobernantes y lo que realmente pueden lograr. Mientras que no pongamos esfuerzos en estas discusiones, estaremos condenados a no mejorar. Las acciones en el transporte requieren de planeación a largo plazo y capacidad de ejecución. Y hoy vivimos las consecuencias de las decisiones y la forma de gobernar de las administraciones pasadas.